Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. Amigo y hermano oyente, reciba un cordial saludo de paz. Nuevamente, por la misericordia de Dios y porque su amor ha sido nuevo con cada uno de nosotros, nos permite esta brillante oportunidad para seguir meditando en los consejos de su palabra. Así que sea bienvenido a este enfoque de enseñanza bíblica, esperando que sirva de gran bendición y edificación espiritual para su vida. El análisis o la serie de temas que estamos llevando es bajo el eslogan: preparando mi corazón para la cena del Señor. Y el tema para esta ocasión se titula ¿qué significa Emmanuel? Ese es el título de nuestra consideración. ¿Qué significa Emmanuel? Vamos a analizar en esta ocasión sobre esta hermosa meditación bíblica, esperando de antemano que sirva para nuestra vida espiritual. Hacemos una oración y seguidamente entraremos a la disertación de nuestro tema. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, por tu amor, por tu misericordia, nos regalas nuevamente, Señor, la bendición espiritual de poder tomar tu palabra, extraer un consejo de ella, y el mismo sirve para la edificación de nuestra vida espiritual. Asimismo, Señor, recibe la alabanza, la honra y la gloria, porque todo es tuyo, el cielo y la tierra, aún nuestra vida misma, Señor, está en tus manos, por lo cual digno eres de suprema alabanza. Gracias te damos en esta hora y en el nombre de Jesús tu Hijo lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar a la meditación anteriormente mencionada. Se titula nuestro mensaje para esta ocasión: ¿qué significa Emmanuel? Vamos a verlo con base a la palabra del Señor. Y lo vamos a ver en el libro de Isaías capítulo 7 y el versículo 14. Vamos a tomar como base bíblica las palabras del profeta Isaías en el capítulo 7 y vamos a ver el versículo 14. Así que si usted está con espacio suficiente, puede buscarlo en su palabra o puede escucharlo también, ya que la palabra del Señor dice que bienaventurado es el que escucha su mensaje. Le dije Isaías capítulo 7 y vamos a ver el versículo 14. Dice de la manera siguiente, en una versión revisada vamos a leerlo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vea usted, podemos ver que este nombre tiene sus principios en la era de los profetas.
Isaías, aproximadamente unos 613 años antes de que Jesús venga a la tierra, recibe la profecía en donde el Señor mismo iba a dar una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí, mis amados hermanos, de manera relampagueante se logra apercibir. Y como nuestra meditación es ¿qué significa Emmanuel? Ahí logramos apercibir ese término celestial, angelical. Y en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23. Y también lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 31. Pero lo vamos a considerar de Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y agrega aquí que traducido es Dios con nosotros. Vea usted, traducido es Dios con nosotros. Por ello, mi amado hermano y amigo, a menudo esta profecía mesiánica se utiliza como texto de prueba para la deidad de Jesucristo, porque de las palabras Emmanuel, que significa Dios con nosotros, contrariamente a lo popular creencia, este pasaje no afirma a Jesús como el Dios soberano. De hecho, una vez interpretado en el contexto de la situación histórica, el verso de destacar a Jesús como un hombre se encuentra en un contexto de las palabras proféticas anunciadas durante los días del Antiguo Testamento, cuando el reino fue dividido y en guerra unos contra otros. En este momento, aproximadamente 735 años antes de Jesucristo, en el norte de las 10 tribus se llamaba Efraín o Israel, mientras que las tribus del sur se conocían como Judá o la casa de David, ya que el linaje de su patriarca David de Judá, el rey de Israel fue Pecá y el rey de Judá fue Acaz. Ambos reyes actuaron mal y ambos habían dejado el camino de Jehová. Bueno, mi amado hermano y amigo, hoy vamos a tocar, conforme a la palabra del Señor, a esclarecer una enorme verdad. El propósito de este mensaje es conocer a ese Emmanuel, no conocerlo como el Padre, no conocerlo. No es el objetivo enseñarlo como el Padre. No, mi amado hermano. Jesús, su papel, su área es el Hijo. El término Dios con nosotros, que es el nombre, ¿qué significa Dios en el aspecto bíblico? Dios es un ser, o también dice que Dios es un poder. Jesús, antes de venir a la tierra, Jesús ocupó un lugar muy especial en la gloria celestial. ¿Qué lugar utilizó el Maestro? Vamos a hacer un repaso. Por ejemplo, en el principio de la creación.
podemos ver y contemplar en el libro del Génesis, en el capítulo 1, que cuando está haciéndose la creación, allá podemos ver en el libro del Génesis capítulo 1 versículo 26, y dijo Dios, dice, hagamos. Dijo Dios, hagamos al hombre. Y Jesús es el principio de la creación. Pero cuando Jesús está en el principio, en gloria, al parecer aparenta haber alguien más allí. Ese es término, hagamos. En este sentido, hay más de uno. Entonces, la Escritura nos enseña que se está refiriendo exactamente al Padre. Para usted, amigo y hermano, que escucha, y es bueno que también preguntemos a la palabra, hoy día hay un evangelio con fundamento en la calle, no en la palabra del Señor. Dice que enseña que Jesús es Dios y que Dios es Jesús y que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Que el Padre fue que vino a la tierra y luego el Padre era el Hijo. Todo esto está en contra de la palabra del Señor. Está en contra, amado hermano, amado amigo, está en contra de la palabra del Señor. Y lo vamos a considerar, lo vamos a meditar, pero antes de seguir hacia adelante, vamos a esclarecer esos versículos porque está interesante que podamos, mis amados hermanos, ver en primer lugar la importancia de la profecía. Jeremías está profetizando el preciso momento en el que Jesús vendría a la tierra. ¿Cuál iba a ser la misión de él o cuál era la misión que haría? Dice la palabra del Señor en Isaías, ya en profecía, capítulo 53. Mucho tiempo. Note usted que aquí estamos viendo en el capítulo 7. Pero en el capítulo 53 de Isaías aparece nuevamente, aparece un relato asegurándose a Jesús. Por eso la profecía mesiánica tiene un propósito. Y como nuestro mensaje se titula, o el eslogan general, preparando mi corazón para la cena del Señor. Preparando nuestro corazón para extraer ese recuerdo infinito a la mente de cada uno de nosotros. La profecía se describía de la siguiente manera. Le dije Isaías capítulo 53. Vamos a meditarlo, vamos a leerlo. Hablando en el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, vea usted, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Amado amigo y hermano, preparando mi corazón para la cena del Señor, la profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14 de manera vislumbrante nos dejan ver esta enorme profecía sobre la venida de Jesús a la tierra. El Señor mismo concebirá y dará a luz, y su nombre era Emmanuel. Palabra del Eterno, amado hermano. Pero hemos tomado esta lectura porque estamos viendo que esta profecía mesiánica también se utiliza como una prueba para la deidad de Jesucristo. Amado hermano y amigo, Jesús es el Hijo. Y así de manera rápida enfoquemos un poquito en esto sobre la deidad de Jesucristo. Jesús, la Escritura nos da la evidencia que este ser divino es el Hijo, no es el Padre. Dice la parte que hemos leído, nos enseña en Isaías 53 versículo 4, dice que Él llevó nuestra enfermedad, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Entonces, mi amado hermano, Jesucristo hizo el papel de el Hijo. No es Dios, no es el Padre, porque Dios significa poder, Dios significa supremacía. Y quiero decirle que Jesús, el Hijo de Dios, también Él es supremo. Y podemos comprobarlo, usted que lo conoce muy bien, el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, para que usted podamos diferenciar. El término Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero cuando hablamos de Dios ya mencionamos que Dios significa poder, significa supremacía. Dios es un ser. Jesús es un ser. Jesús es supremo. Jesús tiene el poder. Jesús tiene las llaves también del reino de Dios. Hay una religión por ahí enseña que Jesús es el Padre y el Padre es Jesús. Pero la Biblia lo descarta en Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera, Dios, hablando del Padre, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Note usted, dio a su Hijo. No puede decir de tal manera Jesús se amó y se dio a sí mismo, o su Hijo dio a su Hijo. No, de tal manera Dios el Padre amó al mundo, que dice que dio a su único Hijo. Note usted, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Pero cuando dice Dios con nosotros, se refiere a el que estaría con nosotros. Estuvo con los judíos. ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 años y medio. En la sociedad, 33 años y medio. Fueron los 3 años y medio que estuvo con nosotros. Y como el plan de Dios era traerlo para que por medio de él alcancemos la salvación,
Él se queda en nuestro corazón. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es la pertenencia de Él, de nuestro corazón hacia Él. Así que, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo. Ahora vamos a leer un versículo más. Estamos contestando la pregunta: ¿qué significa Emmanuel? Leamos por favor el Evangelio de Juan y vamos a ver el versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, hablando del Padre. Y el Verbo era Dios. No era el mismo, mi amado hermano. No, sino que Jesús tiene la imagen del Padre. Les dijo en una ocasión a los discípulos: quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Porque Jesús tiene la imagen del Padre. Jesús tiene la supremacía también. Jesús tiene la potestad, tiene el poder. Él tiene poder en todas las cosas. Y aquí dice: en el principio era el Verbo. Hablando de Jesús. Y el Verbo era con Dios, hablando del Padre. Y agrega: y el Verbo también era Dios. Es decir, el Verbo también era poder, también era supremacía, también era omnipotencia, omnisapiencia, etcétera. Este era en el principio con Dios. Mire, este era en el principio con Dios, es decir, con el Padre de Él. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dando testimonio Juan. Así que, hermano, hermana, Jesús está entre nosotros. Jesús es el Hijo. Dios es el Padre. Podemos verlo, por ejemplo, la preexistencia del Hijo de Dios. La preexistencia porque Jesús ya existía antes de nacer de María. Y la Escritura señala con toda claridad que nuestro Señor Jesucristo existió desde antes de su encarnación. Y Juan así lo hace ver. En el principio era el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Ahora bien, Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros. Pero hablar que cuando Dios está junto a nosotros es hablar de aquel Jesús que murió en el Calvario por usted y por mí, y que nos trajo vida y vida en abundancia. Es el medio también por el cual Dios perdonó la ofensa, el pecado, y perdonó también la iniquidad. Así que cada uno de nosotros debe de tener siempre presente en esa mente que el Dios de los cielos lo ve. El Dios de los cielos lo observa y nos da una clara evidencia. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, pero Dios, no Dios el Padre, sino Dios el Hijo. Y hoy lamentablemente la gente no se interesa por descubrir estas grandes verdades. No se interesa. Ahora podemos ver, podemos contemplar que es poco lo que de repente hemos
o nos hemos interesado en conocer el trasfondo de esto. Así que Jesús no es Dios. Dios el Padre y Dios el Hijo, porque mencionamos que Dios significa poder, significa autoridad. El Padre es el dueño de la fuerza, es el dueño de la autoridad, pero también necesitamos estar siempre de la mano de nuestro Señor. Así que cada uno de nosotros debe hacer un análisis de conciencia. Debe de hacerse un análisis y cada uno de nosotros, cada día, preparar el corazón para convertirnos delante de Él. Recuerde que estamos hablando de preparando mi corazón para la cena del Señor. Hay que prepararse, porque la bendita obra es de nuestro Dios. Así que espero que pueda servirle esta meditación, y si tiene duda o inquietud, puede escribir a su servidor o a alguno de los hermanos en administración. Recuerde usted que nosotros hemos llevado el Evangelio en diferentes lugares, pero por la bendición de Dios, llevando día a día, dándolo a conocer con las personas incrédulas, y de esta manera los mandamientos de Dios se están cumpliendo al pie de su palabra. Te lo agradecemos todo, soberano Padre, y ayúdanos para seguir adelante. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos todo. Así que, mis amados hermanos, estamos meditando en esta hermosa enseñanza. Espero que sirva de edificación para su vida. Cualquier duda o inquietud, escríbanos y será un placer atenderle. Así que espero que reflexionemos, preparemos el corazón para la cena del Señor, para que ese evento no sea uno más de la cuenta, sino el medio por el cual nos acercamos a nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, agradezco por escuchar y a la vez meditar y retener estos consejos. Que Dios lo bendiga y paz a cada uno de vosotros. En su inmenso amor.